¿Qué piensa Fernando Belauzarán, exdiputado federal del PRD, uno de los promotores del Frente PRD, PAN, Movimiento Ciudadano rumbo a los procesos electorales del 2018? Ya lo tenemos en línea y le agradezco que se tome el tiempo para hablar con nosotros sin censura. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Como siempre, un gusto estar contigo y déjame reconocerte que efectivamente tú eres un comunicador implacable con todos y con todo acto de corrupción. Así debe de ser, así cumples una función social imprescindible, que es el de la vigilancia, el de ponerle el dedo en la llaga a quienes hacen mal al poder político. Los medios de comunicación deben ser un contrapeso al poder público y tú lo haces bien en ese sentido. Y pues aquí tu auditorio ha sido testigo pues de los fuertes debates que hemos tenido, precisamente porque cumples perfectamente esa labor y qué bueno. No eres complaciente con nadie. Ahora, ¿qué piensas de esta renuncia muy conveniente de Raúl Cervantes cuando se pone color de hormiga la cosa? Dice yo zafo. Sí. Mira, lo que es de risa loca es que quiera ponerse como si fuera mártir, ¿no? La verdad es que es todo menos un mártir. Tú recordaste el Ferrari, pero más allá de eso, es del grupo más cercano de Enrique Peña Nieto. Entonces, imagínate, fue abogado del PRI, fue responsable jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto, es senador de ese partido, es primo de Castillejos, que estaba cercanísimo al presidente. Recordarás que le decían le decían que era el senador 129 porque era prácticamente, se la vivía ahí, el consejero jurídico de la presidencia del grupo mexiquense más cercano a Enrique Peña Nieto. Pues obviamente si él hubiera quedado iba a haber impunidad transeccional, y en lugar de cuidar las manos iba a cuidar las espaldas pues del grupo que hoy está en el poder y que nos lleva de escándalo a escándalo de corrupción. Ese es el signo del gobierno de Enrique Peña Nieto, es la corrupción en toda, desde que se descubrió la Casa Blanca. Recordemos que era el obsequio de un contratista del gobierno de tanto de mexiquense cuando fue el gobernador como del gobierno federal, del grupo IGA, y que luego lo puso a investigar pues su subalterno Virgilio Andrade en una pantomima que nadie creyó. Pero bueno, esto de que renuncie Raúl Cervantes es un triunfo compartido. Es un triunfo compartido primero de la sociedad civil, que desde el primer momento exigió que se quitara el llamado pase automático, que era que estaba en la Constitución que el último procurador, al momento de aprobar la ley de la Fiscalía, pasaba a ser fiscal por 9 años. Él dice que se detuvo por su culpa. Pues sí, efectivamente, porque si se hubiera aprobado la ley de la Fiscalía, él siendo procurador, hubiera pasado a ser fiscal por 9 años para cubrirle las espaldas a su grupo político. Entonces, es un triunfo de la sociedad civil que le puso el mote de fiscal carnal, que se movilizó para impedirlo y virtuosamente en una, yo diría, acción conjunta, coordinada con el Frente Ciudadano. En el momento que el Frente Ciudadano dijo no pasa el fiscal carnal, en ese momento pues tú te habrás dado cuenta la tremenda campaña que se ha desatado contra el Frente Ciudadano, en específico contra sus líderes, contra quienes los han promovido, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, etcétera, ¿no? Contra ellos ha habido una campaña tremenda. ¿Me estás diciendo, Fernando, me estás diciendo que el poner el dedo en la llaga de los escándalos de corrupción en el círculo cercano a Peña Nieto los ha puesto en la mirilla con revanchismos políticos del propio presidente y del PRI? Sí, por supuesto. Mira, son dos cosas. Es por un lado el asunto, de de tener el fiscal carnal, esto, y por el otro lado también el asunto de el Frente Ciudadano como opción electoral. Tú recordarás que el PRI pudo ganar Edomex, o pudo mantener Edomex, con una estrategia de pulverizar a la oposición. Había un ánimo de cambio de la sociedad mexiquense en todas las encuestas, pero dispersaron el voto opositor de tal manera que el PRI podía ser la primera minoría, además obviamente de las carretadas de dinero
que le metió el PRI, cómo metió los programas sociales al gabinete en pleno, etcétera. Ese escenario querían repetirlo en la elección presidencial y el Frente Ciudadano le rompió el esquema, porque el Frente Ciudadano por México busca sumar los votos, busca en lugar de pulverizar a la oposición, concentrarla, y eso les movió el esquema, y entonces ha venido una campaña tremenda. Un periódico de circulación nacional ha dedicado 22 primeras planas de en un mes contra uno de los líderes de oposición, contra Ricardo Anaya, ¿no? Y es parte de la campaña. Alejandra Barrales le reciclaron una noticia de hace más de un año, cuando presentó su 3 de 3, se hizo una discusión pública sobre lo que ella declaró, etcétera, y un año después se lo ponen en primera plana. Bueno, déjame César Camacho Quirós, déjame retomar ese tema. Sí. Déjame retomar ese tema porque está sabroso el tema de Alejandra Barrales. Hace un año fue noticia, pero ahora sabemos que ya no solamente es ahí donde mete su cabeza cuando llueve, que le costó 13 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, sino también sabemos que tiene un apartamento cerca de $1 millón y que le metió más de $100,000 en la remodelación en Miami. A ver, Fernando, si ustedes son o quieren ser vistos como los paladines de la transparencia y contra la corrupción del gobierno, nótese mi sarcasmo, del gobierno de Enrique Peña Nieto, explícame cómo, y ya te lo había preguntado alguna vez con lo del apartamento en Miami de Alejandra Barrales, cómo una mujer dedicada en cuerpo y alma a su trabajo puede pagar una casa en Lomas de Chapultepec por 13 millones de pesos y un apartamento en Miami por 14 millones de pesos o más y meterle más de $100,000 en remodelación. Es ilógico, no dan las cuentas, mi querido Fernando Belanzarán. No, la verdad es que creo que si no dan las cuentas no es por culpa de las cuentas, es que a lo mejor no se sabe qué es lo que se tiene que contar. Sinceramente, mira, esos dos inmuebles están a crédito, ella ha declarado que están a crédito, pero efectivamente es una forma, uno dice, es muy oneroso, claro, pero no nos hemos quejado de que los funcionarios públicos de alto nivel tienen ingresos exagerados. México, la clase política mexicana es de las mejores pagadas del mundo, y sobre todo no, yo sí me quejo, Fernando, pero no le saques al parche. Hay que ser sinceros, si es por crédito en México es muy difícil que te den un crédito por tanto. ¿Qué hace Alejandra Barrales que merece que le den un trato preferencial? A eso voy, Vicente, a eso voy. No, estoy diciendo, hay una gran cantidad reciben un salario muy grande, tienen muchísimas prestaciones y tienen muchos privilegios, ¿no? En la clase política es cierto, ¿no? Esa crítica que se ha hecho a la clase política de que tiene altos salarios, privilegios, prestaciones extras, es cierto. ¿Qué ha sido Alejandra Barrales en los últimos 20 años? Ha sido líder sindical de un sindicato importante y fuerte en México. Ha sido diputada federal, ha sido secretaria del gabinete de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán, ha sido 2 veces diputada local, ha sido 2 veces miembro del gabinete en la Ciudad de México. Con Marcelo Ebrard fue secretaria de Turismo y con Miguel Ángel Mancera fue secretaria de Educación, y además es senadora de la República. Son todos estos cargos que ha tenido en 20 años, en estas 2 décadas, son muy altos, son, digamos, de la parte más alta o la cima del poder público en México, y así están las condiciones, ¿no? Los senadores ganan un salario muy importante, pero sobre todo los extras que reciben por ser presidentes de comisión para ayudarles a distintas gestiones, etcétera, etcétera. ¿Podemos decir que el sistema está podrido entonces? Sí, claro, es un problema del entonces sistema. Alejandra Barrales y Ricardo Anaya y los del Frente también forman parte de ese sistema podrido. Manuel López Obrador, que es el hombre que ha vivido más del sistema en este país. ¿Pero qué tiene que ver López Obrador en esto? ¿Pero qué tiene que ver López Obrador en esto? Hace 4 décadas, Vicente. ¿Pero qué tiene que ver López Obrador en esto? Si te estoy preguntando sobre... que si es parte del sistema, pues todos están. Yo lo único que digo es... ¿Pero qué tiene que ver López Obrador en esto?
pues es el representante más puro del sistema político mexicano. Dime si tú me compruebas con tus declaraciones, que se llama Todos contra López Obrador. Yo te estoy preguntando por Alejandra Barrales. Nadie ha mencionado en esta conversación a Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, Vicente, es todos contra el frente. Ve la opinión pública en México. Se hizo un frente contra el frente. ¿Tú te imaginarías haber visto a Enrique Peña Nieto, a Andrés Manuel López Obrador y a Felipe Calderón juntos? Pues ve las notas de todos esos tres, Peña Nieto, Andrés Manuel y Felipe Calderón, todos contra el Frente Ciudadano. Les movimos el tablero, les movimos el piso, porque porque es una vacilada. Un cambio mucho más profundo, porque te voy a decir cuál es el cambio que nosotros proponemos a diferencia de ellos. Ellos tienen la lógica de concentrar el poder en una persona, en el presidente de la República, el poder supremo, la voluntad justiciera y magnánima por encima de las instituciones, esa discrecionalidad que permite la corrupción y la impunidad sistémica. Nosotros proponemos cambio de régimen y esto significa fortalecer los contrapesos, que haya contrapesos, controles, equilibrios y mecanismos de rendición de cuentas. En lugar de concentrar el poder, lo queremos distribuir. Eso les mueve el tapete en su lógica y efectivamente apenas se anunció la creación del Frente Ciudadano sin candidato y les movimos todas las encuestas, no, por lo menos las encuestas honestas, y nada más hay que ver los medios, lo que le llamamos Bucareli News, y acá el enemigo público número uno parece ser el Frente. Bueno, lo único que falta es que digan que Ricardo Anaya es un peligro para México, ¿no? Y con una mano, ya por ejemplo, algo que está más que comprobado, en las fotos que usaron los familiares de Ricardo, porque no lo acusan a él, acusan a la familia de su esposa, que tenía una riqueza desde antes de que Ricardo siquiera naciera, ¿no? Pero ha demostrado varias cosas, pero presentan las fotos de los familiares y son las fotos de los pasaportes, sin prueba, sin filtro de agua. Fernando, fíjate lo que hemos caído, la Secretaría de Gobernación. Fíjate lo que hemos caído políticamente en México, que un perredista como tú esté lavándole la cara a un panista como Ricardo Anaya. No, bueno, estamos haciendo la gran alianza que va a transformar este país y perdón, ¿qué es nefastísimo? Perdón que te diga, Vicente, que desde el poder público ataquen a un opositor, sea sea de izquierda, de derecha, etcétera, que hagan una política de Estado para atacar a un líder opositor. Es algo que nos preocupa. Déjame desde esta trinchera periodística preguntarte entonces si es injusto que yo diga que es una mentada de madre para el mexicano de a pie, que gana el salario mínimo, que se la anda partiendo, que anda batallando, que es vendedor ambulante, ve tú a saber lo que haga para sobrevivir, y que sea injusto que nosotros digamos es, pues hasta cierto punto, inmoral que Ricardo Anaya tenga su familia en Atlanta, que viaje tanto a Atlanta, ya la regresó a México, pero la tuvo en Atlanta. Es inmoral que la presidenta del PRD tenga un apartamento de $1 millón en Miami, que tenga una casa en Lomas de Chapultepec. No, a ver, son cosas distintas. A ver, hay que decirlo, ¿no? Si una familia tiene recursos, pues los tiene recursos, mientras no haya sido conseguidos de manera ilícita, inmoral, etcétera, ¿no? Y lo único que no es inmoral, que una persona se dedique a la política y tenga tantos recursos. Bueno, si son producto de su familia, si no tiene que ver con que usó su cargo público, con eso, pues bueno, lo hicieron con sus negocios, con sus empresas, etcétera. Pero están podridos, está podrida. Tú me has dicho que el sistema está podrido, y si alguien no se levanta contra el sistema y dice... Todas las familias que tienen dinero lo tienen por producto de la corrupción, no hay que ser maniqueos. Hay gente que ha hecho sus recursos y ha hecho su patrimonio de manera honesta. Y si la familia de la esposa de Ricardo Anaya tiene esas empresas, porque lo que se ha demostrado es que las tenía desde antes de que se dedicara a la política. Las acusaciones que hacen es cuando era niño, ¿no? Y la verdad es que no han demostrado que no hay, o yo te pregunto, una sola prueba que digas
que los recursos de la familia política de Ricardo Anaya son producto ilícitos o producto de la corrupción. No hay una sola prueba de eso. Si tú me la das, yo te la acepto, pero dime una sola prueba que digan que esos recursos. Entonces, si hay una familia que ha hecho su patrimonio de manera honesta, pues bueno, o de manera pues empresarial, sin sacar jugo de la política, porque lo que pasa con la lógica priista es que sí utilizan el poder público para hacer negocios privados, pero en este caso no se ha demostrado, perdón, y lo único que han hecho es que sí han demostrado que la familia política o la familia de la esposa de Ricardo tiene recursos, está bien, pero los tenía desde mucho antes, incluso de que él naciera, eso ya lo ha constatado, bueno, vamos a entender periódico. Vamos a entender que Ricardo Anaya tenga su familia política lana, pero ¿y Alejandra Barrales? Bueno, te estoy diciendo, lleva 20 años en puestos de primer nivel que están. Oye, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que tú lo es un problema estructural, ¿no? Sí, tiene razón, eso debemos de cambiarlo. Es una grosería que ganen los senadores eso, que ganen los secretarios de Estado, tengan esos privilegios, esos bonos, esas cosas. Sí, no, eso es lo que tenemos que cambiar. La transición a la democracia en México fue que dijo el PRI, pásenle a la fiesta, ¿no? Pero con nuestras reglas no escritas, con nuestros excesos, con nuestros privilegios, eso es lo que hay que cambiar. Y sí, cuando uno dice, es que cómo le alcanzó para una casa en Las Lomas de 13 millones, si era pues porque ha estado ahí, porque efectivamente uno de los problemas que tenemos en la política en México es que la política sirve para enriquecerse. Ese es un problema estructural. Y pero Fernando, puestos acá, pues tiene recursos. Eso no es un asunto de corrupción, acá pero es Fernando, un asunto de que el sistema el sistema genera privilegios para unos cuantos que están en la cumbre de la política. Eso es lo que tenemos que modificar. Bueno, Agustín Basabe, exdirigente también del PRD, me dijo en su momento, a mí toda mi carrera en la política no me ha dado para comprarme un apartamento de $1 millón en Miami. Así que hay de políticos a políticos. Es mi gran amigo, Agustín Basabe es mi gran amigo, somos compañeros y prácticamente es un gran promotor del Frente Ciudadano y es una persona muy honesta. Tiene razón, nada más que no ha sido en 20 años, no ha tenido esos cargos, ni yo he tenido esos cargos de primer nivel. Hemos sido, Agustín Basabe fue diputado federal en 94, ¿no? 91-94 me parece, sí, 91-94, y luego acaba de volver a ser diputado federal. Esos han sido sus cargos públicos. Yo fui una vez diputado federal, no se compara con haber sido pues toda esta gama de cargos que te dije que ha estado en 20 años. Oye, déjame preguntarte entonces, Fernando. Son cargos muy bien pagados que yo te diría, tan bien pagados que son excesivos. Yo creo que tiene que haber austeridad. No puede ser que los funcionarios públicos en México tengan esas condiciones que tienen ahora. Eso tenemos que revisarlo. Tenemos que hacer que el servicio público sirva para servir, no para enriquecerse. Oye, Nada más que los salarios públicos de los altos funcionarios en México son los mejor pagados en el mundo. Eso tiene que cambiar. Fernando, en eso estamos de acuerdo. Fernando, tú dejaste de ser diputado. Ahora que eres promotor del Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ¿a qué se dedica Fernando? ¿De dónde saca dinero para sobrevivir? Yo soy subsecretario del PRD y gano 40,000 pesos brutos. Y en total recibo 31,000 pesos al mes, porque me descuentan mis impuestos, hay retención de impuestos, se llama con salarios ¿cómo se llama? Asimilables a salarios, el impuesto, retención asimilables a salarios, entonces me retienen el impuesto, o sea, nominalmente tengo 41,000, pero recibo 31,000. Porque te pregunto, además pago la cuota al partido, eso es lo que gano, 31,000 pesos y lo puedes verificar por transparencia, no hay problema. Te pregunto por esto. ¿Qué busca un Fernando Belauzarán? Y te lo pregunto a ti porque pues te tengo en la línea. ¿Qué busca Fernando Belauzarán si llega a ganar el frente? ¿Busca un puesto? ¿Busca qué? No, mira, si puedo cumplir una responsabilidad está bien y trataré de hacerlo. Pero mi interés desde siempre, desde que fui líder estudiantil, es cambiar este país, transformar este país de raíz.
Y pienso que la transformación de un país no depende de una persona, sino depende de cambios institucionales que promovamos todos. Eso es lo que creo. Yo quiero un país que no dependa de que el presidente nos salga bueno, malo, regular o santo, sino quiero un país de instituciones para que el país funcione, aunque venga el peor. Estados Unidos, a pesar de que está Trump ahí, el peor presidente que uno puede imaginar, ahí de todas maneras está porque hay instituciones, porque hay contrapesos, porque hay controles. Ojalá lo estuvieran mejor, porque este es un tipo peligroso el que está ahí al frente de la Casa Blanca. Pero a eso es lo que quiero, que haya instituciones para que este país no esté al garete de una sola persona, sea buena, mala, regular o santa. Ya lo dije, no podemos depender de una sola persona, sino tenemos que hacer cambios estructurales, institucionales, y para eso hago propuestas muy claras que el Frente sí puede determinar, porque no está por la discrecionalidad de una voluntad suprema. Por ejemplo, que los vigilantes, que el problema es que institucionalmente podemos tener muy buen diseño como en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero lo que pasa es que la complicidad captura las instituciones, y entonces los vigilantes son subordinados de los vigilados. ¿Por qué? Porque los vigilados los nombraron por cuotas, por cuates, y entonces son dependientes los vigilantes de los vigilados, y entonces en lugar de cuidarles las manos, les cubren las espaldas. Pues eso tenemos que cambiarlo, y nosotros nos estamos comprometiendo precisamente a eso, a cambiar ese asunto, para que los vigilantes se independicen de los vigilados. Y nosotros sí lo podemos hacer porque no queremos controlar todo en una sola persona y su discrecionalidad, porque la tremenda discrecionalidad de los poderes ejecutivos es lo que ha generado a los Duartes, a César Duarte, a Javier Duarte, al Borge, al Roberto Sandoval, a todos esos que son verdaderos señores feudales que no tienen contrapesos, que controlan a los otros poderes, que controlan a los órganos que debieran ser autónomos, que controlan a medios de comunicación y hasta llegan a controlar a partidos de oposición. Esa es la perversión que tenemos ahora con este sistema. Lo que yo quiero es cambiarlo de fondo, de raíz. Por eso estoy pensando en un cambio estructural. No depende de cambiar solo que se vaya el malo y llegue el bueno. Eso es un simplismo que me parece absolutamente demagógico, ¿no? Oye, Fer, sigo pensando que lo del Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano es una vacilada por la diferente ideología de los partidos. Se cae de la mata el PRD de izquierda, el PAN de derecha. Pero bueno, más allá de eso, ¿no te parece vacilada haberle llamados Frente Ciudadano? Porque, pues... No, mira, te vas a llevar varias sorpresas muy agradables, Vicente. A ver. Mañana ya empiezan los primeros foros y vas a ver que son los ciudadanos que van a hablar. Efectivamente, ahorita se ven tres caras que son los presidentes de tres partidos, pero vas a ver toda la cantidad de ciudadanos que van a participar en el programa. Y empiezan mañana los foros, las personalidades que están trabajando, y cada vez más se va a notar esta apertura a los ciudadanos. Incluso haber detenido al fiscal Carnal fue un acto colectivo entre la sociedad civil con el frente, con el frente, porque el frente se estrenó oponiéndose al fiscal Carnal. Esa es una gran ventaja o digamos que empezó virtuosamente con esta relación con la sociedad, pero lo vamos a ir viendo. Y lo que tú dices de que como si tienen ideologías distintas, bueno, hay que ver en Alemania lo que está sucediendo con el partido de Angela Merkel y la socialdemocracia para formar un gobierno y atajar los peligros de la ultraderecha que se fortalece. O en Chile, así le ganaron a Pinochet y así están gobernando hoy una alianza entre demócratas cristianos y socialistas en Chile. ¿Cómo? Porque se puede hacer y lo vamos a hacer. Y claro, habrá diferencias, y esas diferencias, mira, hasta los pleitos se pueden pactar y decir, en esto no estamos de acuerdo, ahí nos vemos en el Parlamento, y en esto que sí estamos de acuerdo, que es cambiar de régimen, que es que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, que es hacer que los vigilantes no sean subordinados de los vigilados. Todos esos cambios los podemos hacer porque podemos coincidir en eso, y sería fundamental, porque el presidencialismo mexicano está podrido. ¿Y no es extraño que el Frente Ciudadano siga sin tener un candidato o candidata? Porque no, entonces, ¿a qué le apostamos? No, es que es verdad, pero lo que pasa es que tú estás viendo porque los tiempos se han adelantado, pero legalmente lo que dice la ley electoral
es que la precampaña es de diciembre a febrero, y es decir, y por lo tanto de diciembre a febrero es cuando se tienen que elegir a los candidatos. Entonces eso nos va a distinguir, y vas a ver que vamos a innovar en eso, porque mientras en el PRI es dedazo, y el presidente, y no tienes ninguna duda, va a elegir verticalmente quién es el candidato oficial, y en Morena es autodedazo, porque no tenemos ninguna duda de que el presidente de ese partido va a ser el candidato de ellos, y ahí no va a haber ninguna contienda. En el Frente Ciudadano va a haber una contienda de adeveras, va a haber una contienda genuina para ver ¿a quién ves ya como precandidatos? ¿A quién ves ya como precandidatos? Mira, ¿qué estoy pensando? Yo creo que los partidos, Movimiento Ciudadano, PRD, PAN, tendrán que hacer un proceso de selección entre ellos, en cada uno, y presentar propuestas, pero los que salgan de esos partidos no van a ser los únicos que contiendan por la candidatura. Tiene que haber 1, 2 o 3 candidatos o candidatos ciudadanos, ¿no? Entonces va a haber candidatos ciudadanos y los que proponga, alguno que proponga cada partido, y entonces pueden ser 4, 5 o 6 precandidatos. Y ¿sabes qué? Lo que va a ser innovador, y lo estamos promoviendo los Galileos con todo, es los debates. Que no sean debates acartonados como los que suceden en México, que son pues concursos de oratoria, ¿no? Son soliloquios, son monólogos prácticamente, son monólogos, y la verdad es que son somníferos esos debates en México, son autocebollazos que cada candidato se da. No, aquí serían debates como los que ocurren en Estados Unidos, donde los candidatos se expongan, y entonces veamos de qué están hechos. Debates sin teleprompter, sin memorización. ¿No tienes gallo todavía? ¿No tienes gallo, Fernando Belauzarán? ¿No tienes gallo todavía tú? No, aún no. Obviamente vamos a ver quién propone el PRD, pero yo no vería mal que fuera también un ciudadano o una ciudadana. Pero los debates nos van a hacer ver, va a hacer que el candidato o candidata se lo gane, ¿no? Y tenemos que ver que participe en las redes sociales, etcétera, para ver cómo pueden incidir también en la decisión, paneles de expertos. Vamos a innovar en eso, estoy convencido, pero ahorita el momento en el que estamos es el del programa. Y en el programa los ciudadanos van a participar y van a ser protagonistas en el programa de este frente, y empiezan ya mañana. Verás, Enrique Krause es el que abre el foro entre los ciudadanos, es el que inaugura los foros entre los ciudadanos, y bueno, conocemos a Enrique, es alguien muy prestigiado, pero habrá muchos otros que participen y que contribuyan con sus ideas en formar. Pues lo que necesitamos hacer es un gran planteamientos claros que, aunque sean cambios que parezcan fáciles o sencillos, representen un cambio institucional real, fundamental, para que ya México deje de ser pues un país en donde prive la corrupción y la impunidad. Dos cositas para despedirte así rapidito. Margarita Zavala renuncia al PAN, y dicen algunos analistas que deja temblando al Frente Ciudadano. Bueno, el Frente va a seguir con o sin ella. La verdad es que evidentemente que se haya ido Margarita pues es un golpe, en el sentido de que el Frente se plantea ser inclusivo, incluyente, y cualquier salida nos debilita. Pero vamos a seguir avanzando en el asunto del Frente, y ya lo veremos. Yo creo que Margarita se aceleró, no quiso esperar los tiempos de la selección del candidato del Frente, y bueno, ya tomó su decisión. Me parece que no tiene el perfil de candidatura independiente, me parece, pero bueno, ya tomó su decisión, y ya dirán los ciudadanos. Esto se va a ir asentando y veremos qué opciones son las que prefieren los ciudadanos. Pero el Frente va a seguir y ha generado una gran expectativa, y no es casual, insisto, que haya un extraño frente contra el Frente y todos le estén tirando a esta coalición que les movió el tablero y el piso, ¿no? Y hay una oposición que plantea una salida democrática al cúmulo de crisis por las que atraviesa el país. Para cerrar, no es el nombramiento, y escuchen esto, el nombramiento del PAN como representante del PAN ante el Frente del jefe Diego Fernández de Ceballos, ¿no es eso la confirmación de que es un frente contra Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué piensas, Fernando Belauzarán, que un viejo dinosaurio como el jefe Diego sea el representante del PAN ante el Frente?
esa noticia ya la desmintió el propio PAN, no fue así, ya está desmentida, pero en cualquier caso el PAN tiene derecho a nombrar a sus representantes en el frente y que puedan aportar. Nosotros no aceptaríamos que el PAN nos vetara a alguien que nosotros consideráramos importante, ¿no? Entonces tenemos que, yo no vetaría a nadie, ni siquiera a Diego lo vetaría, pues si es la propuesta del PAN, pues adelante, con él nos entenderíamos, pero esa noticia en particular fue ya desmentida, no hay tal representante del PAN en el frente como habían dicho, pues tú sabes, fue parte, hay cuando yo te digo que hay un extraño frente contra el frente en donde están Peña Nieto, Andrés Manuel y Felipe Calderón, cada quien por sus razones, pero todos contra el frente, es por esto les movió el esquema, pensaban otro escenario electoral, y ahora, pues fíjate, en las últimas 2 semanas, ¿dónde está Andrés Manuel? ¿Dónde está? Era pejecentrista el debate nacional, ya no, ahora es frente centrista. Y fíjate la desesperación, te doy un dato. Camacho Quirós y el presidente del PRI, Enrique Ochoa, están demandando que se haga una comisión especial para investigar a Ricardo Anaya y a Alejandra Barrales. Esto es insólito, porque nunca se ha hecho una comisión especial del Congreso para investigar a particulares. Las comisiones son para investigar, se han hecho para investigar funcionarios públicos, servidores públicos. Esto es un hecho sin precedentes, claro, están desesperados y la desesperación hace que les salga el tiro por la culata, y claro, y Ricardo Anaya y Alejandra ya les dijeron, órale, forma la comisión y cítanos inmediatamente a audiencia pública. Vamos, ¿no? Le salió el tiro por la culata, pero que haya hecho eso el coordinador de los diputados del PRI y el presidente del PRI muestra su desesperación, y entre más nos golpean, más fuerte estamos. Pues te agradezco, Fernando Belanzarán, por tu tiempo. Como siempre, sabroso pegarnos los agarrones aquí en Sin Censura, pero creo que es importante porque la gente tiene que enterarse de lo que está pasando en México, y mucho tendremos nosotros que aportar a las decisiones en el próximo proceso electoral desde el extranjero. Oye, pues muchas gracias, Vicente. Para mí siempre es un privilegio. Te agradezco no solo el espacio, sino también tu franqueza. Contigo verdaderamente sí me pones a prueba, y ayuda a eso, porque ayuda al auditorio a forjarse su opinión. Te agradezco, y pues así seguiremos hablándonos tú y yo con franqueza y sin censura. Un fuerte abrazo. Gracias, Fernando Belanzarán, exdiputado federal del PRD, promotor del Frente PRD PAN Movimiento Ciudadano. ¿Usted qué piensa? ¿Quiere comunicarse conmigo? 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, o desde México 001-773-475-7214, 001-773-475-7214.